Nika sentía lástima por su esposo. Ganarse la vida se había vuelto una batalla diaria. Ella misma hacía todo lo posible por mantener a flote a la familia, resistiendo como una vela en medio del viento. Pero un día todo cambió. Lo vio, a través del cristal de un restaurante caro, con un traje elegante que ella jamás había visto en casa, acompañado de una mujer. Reía, cómodo, satisfecho, mientras ella, mirando sus botas desgastadas, rotas por el tiempo y el sacrificio, rompió en llanto. Y en la noche, hola, mis queridos. Si alguna vez pensaste que los problemas solo existen en tu familia, esta historia es para ti. Suscríbete para que no nos pierdas. Te deseamos una escucha intensa y reveladora. La mañana recibió a Nika con el susurro helado de una corriente de aire que se colaba por las grietas del marco de madera, viejo y descuidado, obligándola a encogerse bajo una cobija delgada como un pajarito asustado bajo la lluvia. El reloj en la mesita marcaba las 6 de la mañana, pero ella llevaba horas despierta. Ya era costumbre despertarse minutos antes del despertador, entrenada por años de insomnio, ansiedad y miedo al mañana. En la sala, Andrei dormía estirado en el sofá como un rey indiferente al sufrimiento del pueblo. Nika se levantó con cuidado, evitando que las tablas del suelo delatadoras crujieran bajo sus pies, como si el apartamento conociera cada uno de sus secretos y estuviera dispuesto a traicionarla. La cocina olía al borscht del día anterior, mezclado con el aroma débil de las hojas de té que había reutilizado por 3 días consecutivos. Cada mañana le añadía un pequeño puñado nuevo, como si intentara crear un milagro a partir de la nada. El refrigerador, viejo y ruidoso como un gato dormido, apenas contenía algo: un poco de leche, un resto de queso en una bolsa de plástico y un par de huevos que guardaba como si fueran joyas preciosas. Puso a hervir el agua y miró por la ventana. Afuera, el conserje Semyonich barría las hojas caídas con una devoción silenciosa, aunque el viento deshacía su trabajo una y otra vez. Esa imagen le recordó su propia vida, una lucha constante por poner orden en el caos financiero que la aplastaba. «Buenos días, mi sol», dijo Andrei con voz somnolienta a su espalda. Nika se dio la vuelta, sonriendo sin querer al verlo despeinado y con una camiseta arrugada. Aún así, se veía atractivo, alto, con rasgos definidos y esa despreocupación masculina que en otro tiempo le robó el aliento. «Buenos días, amor», respondió ella, vertiendo el agua caliente en una taza. «Dormí bien, pero esta espalda mía», se quejó Andrei al sentarse a la mesa. «Este sofá me está matando». «Hoy tengo turno temprano», dijo Nika, sacando del refrigerador lo poco que quedaba de la papilla de avena de ayer y calentándola con una pequeña porción de mantequilla. «Galina Petrovna está enferma. Me pidieron cubrirla». Andrei asintió, pero en sus ojos se cruzó algo fugaz, una chispa que Nika no logró descifrar. ¿Era alivio porque ella no estaría en casa todo el día? ¿O una genuina compasión por su esfuerzo? Ella eligió creer en lo segundo, como lo había hecho durante años, ignorando las contradicciones, los pequeños silencios, los detalles que no encajaban. «¿Y cómo va la búsqueda de trabajo?», preguntó mientras colocaba el plato frente a él. Ella solo se quedó con su taza de té. No había tiempo para comer, ni suficiente dinero para ambos. Andrei suspiró como si el peso del mundo entero se hubiese posado en sus hombros. Empezó a revolver la avena lentamente, con la mirada perdida en el plato, como si enfrentara una batalla silenciosa. «Está difícil, Nikusha», dijo, y su voz sonaba impregnada de un cansancio profundo que hacía doler el corazón. «Piden experiencia en todos lados. Pero ¿cómo conseguirla si nadie te da una oportunidad? Ayer estuve en 3 lugares. En todos fue lo mismo. O el salario era miserable, o las condiciones inhumanas». Nika extendió la mano y le cubrió la suya, sintiendo cómo el calor de su piel intentaba reconectarlos. Por un instante, pareció que Andrei se tensaba, pero luego se relajó y hasta esbozó una sonrisa. «Está bien, mi amor», murmuró ella, mirando a esos ojos marrones que antes le parecían lagos profundos,
llenos de misterios y promesas. Es difícil en todas partes ahora. Lo importante es no rendirse. Algo se encontrará, sin duda. Eres tan comprensiva, respondió Andrei, dándole la vuelta a la palma de su mano y besándole las yemas de los dedos, con ese gesto que antes la hacía sonrojarse de felicidad, pero que ahora solo provocaba en ella una cálida gratitud. Me siento tan culpable por no poder mantener bien a mi familia. No digas tonterías, replicó Nika con rapidez, retirando la mano y levantándose de la mesa. Estamos saliendo adelante. Lo importante es que estamos juntos. Abrió la vieja billetera que le había servido fielmente por más de 5 años y sacó varios billetes, casi todo el dinero que les quedaba hasta el día de pago. Toma, para el transporte y el almuerzo, le dijo, entregándole el dinero a Andrei. Hoy tienes la entrevista en esa empresa. Andrei tomó el dinero y en su rostro cruzó una expresión que Nika no alcanzó a descifrar del todo. Era algo entre gratitud y una satisfacción extraña, como si hubiese recibido por fin la confirmación de algo largamente esperado. Sí, a las 2, respondió, guardando el dinero en el bolsillo del pantalón. Pero la verdad es que no tengo muchas esperanzas. La competencia es fuerte y los requisitos... Todo saldrá bien, lo interrumpió Nika, ajustándose la bata blanca y revisando que tuviera todo lo necesario en su bolso desgastado. Eres inteligente, responsable. Cualquier empleador valorará eso. Andrei sonrió con esa sonrisa que siempre hacía que Nika se sintiera un poco tonta y a la vez tan necesaria, como si ella fuera el último salvavidas para un hombre que se ahoga lentamente. Nos vemos en la noche, dijo ella, inclinándose para besarle la mejilla. Pero Andrei giró la cabeza y sus labios se encontraron en un beso breve que le supo a algo ceremonial, como si cumpliera con un deber conyugal. La entrada del edificio la recibió con el olor a orina de gato y tabaco. Las escaleras crujían bajo sus pies y el foco del segundo piso llevaba meses fundido, transformando ese tramo en un reino de sombras e incertidumbre. Nika bajó con cuidado, sujetándose del pasamanos, y pensó en lo delgada que era la línea entre los sueños y la realidad. Alguna vez había imaginado una vida totalmente distinta, con un apartamento amplio, muebles hermosos y la posibilidad de no tener que contar cada moneda. En la calle, el viento de octubre le azotó la cara con gotas de lluvia finas, como lágrimas frías del cielo, y Nika apuró el paso hacia la parada de autobús, donde ya se había reunido una pequeña fila de madrugadores, enfermeras, limpiadoras, vigilantes, vendedores. Todos estaban en silencio, envueltos en chaquetas y bufandas, y en ese silencio había algo profundo, una comprensión común de lo duro que puede ser vivir. Levantarse antes del amanecer para ir a un trabajo que no da alegría, pero sí una forma de sobrevivir. El autobús llegó tarde, lleno hasta el tope como una lata de sardinas, y Nika se abrió paso entre la multitud, sintiendo los cuerpos ajenos presionarla por todos lados, y el aliento cálido de desconocidos mezclarse con el olor a ropa mojada y perfumes baratos. A través de la ventana sucia miraba cómo pasaban flotando las casas grises y sin rostro, como escenarios de una película llamada Una vida difícil. Y en su mente se colaron fragmentos de la conversación del día anterior con su vecina, Elena Viktorovna. La había mirado de forma extraña cuando Nika le contó que Andrei estaba buscando trabajo. La clínica la recibió con el caos habitual del turno matutino. Ya había pacientes en fila. A pesar de lo temprano, las enfermeras iban y venían entre los consultorios y los doctores hojeaban con prisa los expedientes, preparándose para otro día de lucha contra las dolencias humanas. Nika se puso rápidamente el uniforme, revisó que tuviera todos los instrumentos y medicinas necesarios y se sumergió en ese ritmo implacable de trabajo que no deja espacio para pensar en los problemas personales. La primera paciente era una mujer mayor con diabetes que necesitaba una inyección de insulina. Sus manos temblaban de nervios y sus ojos mostraban ese miedo al dolor que muchas veces acompaña a los años. Como siempre, Nika se tomó unos minutos para calmarla, decirle algo que la distrajera, hacerla sonreír. «Eres tan joven, querida», dijo la mujer cuando el procedimiento terminó.
¿Trabajas de sol a sol? Apuesto a que tu marido se queda en casa. Nika sonrió, pero algo le pinchó el corazón con esas palabras, y se apresuró a responder. Mi esposo está buscando trabajo. Son tiempos difíciles. Ah, sí, suspiró la paciente, acomodándose la manga. Los hombres de hoy se han vuelto delicados. Antes tomaban cualquier trabajo para alimentar a su familia. Ahora eligen como princesitas con un guisante debajo del colchón. Nika no se opuso, pero aquellas palabras se le quedaron clavadas en la mente como una astilla molesta, repitiéndose en su memoria durante todo el día, mientras pasaba de un paciente a otro. Ponía inyecciones, colocaba sueros, tomaba la presión arterial y escuchaba quejas sobre la vida, una vida que, según todos, se volvía más dura con cada año que pasaba. Durante la hora del almuerzo, se sentó en la sala del personal con sus compañeras, masticando un sándwich de queso que había traído desde casa y oyendo conversaciones sobre sueldos, hijos y esposos. Marina, la jefa de enfermeras, contaba que su marido había recibido un ascenso y ahora podían permitirse unas vacaciones junto al mar. ¿Y tú, Andrei, sigue buscando?, le preguntó a Nika. Había algo en su tono que hizo que Nika se pusiera en guardia. Sí, sigue buscando, respondió brevemente. Quiere encontrar algo que realmente valga la pena, no tomar lo primero que se cruce. Claro, asintió Marina, aunque en sus ojos pasó una sombra de duda. Pero el tiempo vuela y el dinero se acaba. Mi amiga dice que un hombre que de verdad quiere trabajar, encuentra dónde. Nika sintió cómo le ardían las mejillas, entre rabia y vergüenza, pero se contuvo. Solo se encogió de hombros, fingiendo que esas palabras no le dolían. Pero por dentro, algo se le encogía como un puño, y el resto del día no pudo sacudirse la sensación de que la gente a su alrededor la miraba con lástima o con juicio. La jornada laboral terminó a las 4, pero Nika no fue directo a casa. La esperaba una paciente privada, una anciana profesora jubilada que necesitaba una dosis intravenosa. Ese trabajo extra apenas daba algo más de dinero, pero en su situación, cada centavo contaba. El apartamento de la profesora estaba en un edificio antiguo, con techos altos y un parqué que crujía con ecos de otra época. Ana Semyonovna la recibió en bata y pantuflas, pero incluso así conservaba una postura firme y una dignidad que delataban los años dedicados a educar a los hijos de otros. «Pasa, niña», dijo, guiándola a una habitación donde ya estaba todo preparado. «¿Y en casa? ¿Cómo van las cosas? ¿Tu esposo está trabajando?» Esas palabras parecían perseguir a Nika todo el día, y contestó casi por reflejo. «Está buscando algo que valga la pena». «Ya veo», asintió Ana Semyonovna, y en su voz había comprensión. Pero esa comprensión, por algún motivo, le dolió más a Nika que un reproche directo. «Es difícil para los hombres hoy en día», dijo la profesora mientras Nika preparaba el suero. «Cuesta encontrar un buen empleo, y muchos no quieren aceptar cualquier cosa». Y mientras la aguja comenzaba a gotear, la anciana le habló de su vida, de cómo su esposo había pasado toda la guerra en el frente y luego trabajó 30 años en la fábrica, sin elegir, sin quejarse. Claro, eran otros tiempos, añadió, notando el silencio de Nika, pero los principios siguen siendo los mismos. Un hombre debe ser el sostén de la familia, no una carga. Esas palabras le dolieron más que ninguna otra cosa, porque no había rabia en ellas, ni juicio, solo un hecho, uno que Nika prefería no ver. Camino a casa, pensaba si acaso todos esos que hablaban veían algo que ella no quería admitir, algo que, cegada por el amor y la costumbre de justificar a su marido, simplemente ignoraba. Llegó a casa a las 6:30, agotada y empapada por la llovizna que no paraba desde el almuerzo y que había convertido la ciudad en un manchón gris y silencioso. El olor a col hervida y cebolla frita llenaba la entrada del edificio. Alguno de los vecinos estaba cocinando. Ese olor le recordó que Andrei la esperaba en casa, que había que preparar algo caliente, algo que lo reconfortara. Subió las escaleras, buscó las llaves en su bolso y abrió la puerta,
esperando oír la voz de su esposo o el ruido del televisor. Pero el apartamento la recibió en silencio, con la luz tenue de la cocina derramándose en la penumbra del pasillo. «Andrei, ya llegué», gritó, quitándose la chaqueta mojada y colgándola en el gancho. «Estoy en la cocina», respondió él, pero su voz tenía algo raro. Tal vez cansancio o irritación o culpa. Nika entró a la cocina y lo vio sentado frente a una taza de té, con la mirada perdida y una hoja de papel desplegada delante, que apresuradamente dobló al verla entrar. «¿Cómo estás?», le preguntó ella, acercándose para darle un beso. «¿Cómo fue la entrevista?». Andrei le rodeó la cintura con un brazo y la atrajo hacia sí, pero en su abrazo no había el calor habitual. Más bien, una tensión nerviosa, como si escondiera algo que no podía decir. «No muy bien», respondió soltándola y girando hacia la ventana. «Dijeron que llamarían, pero no tengo muchas esperanzas. Hay demasiada competencia, y parece que no soy lo que buscan». Su voz tenía una tristeza tan genuina que el corazón de Nika se encogió. Se sentó a su lado, tomó su mano entre las suyas y le habló con ternura. «No te preocupes, ya saldrá otra oportunidad. Lo principal es no rendirse. Eres inteligente, tienes educación, experiencia». Andrei asintió, pero por alguna razón no la miró a los ojos. Su mirada seguía fija en la ventana, donde el crepúsculo otoñal comenzaba a caer, tiñendo el mundo de una acuarela borrosa de tonos grises y amarillos. «¿Tienes hambre?», preguntó Nika, levantándose y abriendo el refrigerador. «Puedo preparar algo rápido». «No mucho», respondió Andrei. Por la tarde había comido algo en un café cerca de esa empresa. Nika sacó las sobras de la sopa del día anterior y las puso a calentar, mientras cortaba pan y sacaba los platos del armario. En esos gestos cotidianos volcaba toda la ternura que no había podido expresar, todo su deseo de mantener su hogar cálido y acogedor a pesar de las dificultades económicas. «¿Cuánto costó el almuerzo?», preguntó sin darse la vuelta, porque de pronto sintió una extraña tensión en el ambiente. «Poco», respondió Andrei tras una breve pausa. «Unos 300 rublos. Pero, entiéndelo, tenía que causar buena impresión, demostrar que no soy un mendigo». 300 rublos era casi la mitad del dinero que ella le había dado esa mañana. Y aunque Nika no pudo evitar calcular mentalmente cuánto tiempo les quedaba hasta el próximo pago, no dijo nada. Porque en el fondo, Andrei tenía razón. La apariencia y la seguridad en uno mismo son fundamentales cuando se busca trabajo. Cenaron en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, intercambiando solo comentarios breves sobre el clima o las noticias. Después de cenar, Andrei encendió el televisor y se recostó en el sofá, mientras Nika lavaba los platos y ordenaba la cocina. Cuando terminó con las tareas domésticas, vio que Andrei se había quedado dormido frente al televisor. No quiso despertarlo. Caminó en silencio hasta el dormitorio. Se puso su camisón y se sentó junto a la ventana, con una taza de té en las manos, contemplando las luces de las casas vecinas que le parecían estrellas en un cielo que no le pertenecía. En esos momentos de soledad, sentía con más intensidad el peso de su vida, el cansancio constante, los problemas económicos, la incertidumbre del mañana. Pero aún así, mantenía la esperanza de que todo era temporal, que Andrei encontraría pronto un buen trabajo y que podrían vivir como gente normal, alquilar un departamento decente, comprar comida de calidad y darse de vez en cuando pequeños placeres. Estaba dispuesta a esperar y a tener paciencia, porque amaba a ese hombre que dormía en la otra habitación, y creía que él también la amaba, aunque estuviera pasando por un momento difícil. Todas las personas enfrentan pruebas, y la de ellos era una prueba de la fortaleza de su relación. Pero cuando ya estaba acostada y escuchó a Andrei levantarse del sofá, ir hacia su chaqueta y hablar por teléfono en voz baja, algo en su pecho se tensó como una cuerda vibrando de ansiedad. Prestó atención, pero no pudo entender las palabras. Andrei hablaba en susurros, casi como si no quisiera ser escuchado. Ese murmullo le resultó más inquietante que si hubiera hablado fuerte.
La conversación duró unos 10 minutos. Luego, silencio. Y pronto escuchó cómo él regresaba y se acomodaba nuevamente en el sofá. Nika cerró los ojos, intentando convencerse de que no había pasado nada extraño. Tal vez era una llamada del centro de reclutamiento, o él mismo estaba llamando para pedir trabajo, pero el sueño no venía. Fragmentos de conversaciones, frases sueltas de colegas, pacientes de Ana Semyonovna, daban vueltas en su cabeza. Todos parecían insinuar algo que ella no quería ver ni comprender. Y cuanto más lo pensaba, más claro le quedaba que al día siguiente tendría que mirar con más atención su vida y a su esposo, a quien tal vez no conocía tan bien como creía. El miércoles recibió a Nika con un amanecer gris que se colaba entre los cristales sucios de la ventana, como si pidiera disculpas por su pálida presencia en un mundo de personas cansadas y esperanzas no cumplidas. Andrei se fue temprano, diciendo que quería llegar a la agencia de empleo justo cuando abriera, antes de que se formaran filas de hombres desempleados de mediana edad, con trajes gastados y miradas apagadas. «No me esperes para el almuerzo», le dijo, besándola en la mejilla con un gesto apresurado, casi ausente. «Si tengo suerte, iré directo a una entrevista. No hay tiempo que perder». Había tal determinación en su voz que Nika sintió una oleada de esperanza y calidez. Quizás las dudas de ayer eran solo cansancio y preocupación, y Andrei realmente estaba decidido a encontrar trabajo y cambiar sus vidas para bien. El camino hacia la clínica no se le hizo tan pesado esa mañana. El sol de octubre asomaba tímidamente entre las nubes, convirtiendo los charcos en espejos que reflejaban el cielo y llenando el aire con ese aroma inconfundible a hojas caídas y a frescura después de la lluvia. En el autobús incluso le sonrió al anciano que le cedió el asiento y pensó que tal vez, solo tal vez, la vida aún le reservaba algunas sorpresas agradables a ella y a Andrei. Pero el día de trabajo empezó con mal pie. El refrigerador de los medicamentos en la sala de tratamiento se había estropeado y Nika tuvo que trasladar todo con urgencia a la sala contigua, revisar las fechas de caducidad y reorganizarlo todo en los estantes. Sus manos estaban heladas por el contacto constante con los medicamentos y la espalda le dolía de tanto agacharse y levantarse sin parar. «Nika, ¿tienes un paciente?» Marina, la jefa de enfermeras, se asomó por la puerta. Siempre tenía esa expresión de quien conoce todos los secretos del universo y no se impresiona por ninguno. La abuelita diabética dice que solo tú sabes ponerle las inyecciones sin que le duelan. La paciente resultó ser la misma mujer mayor del día anterior, Tamara Ivanovna, que venía diariamente a ponerse insulina y se ponía nerviosa como si fuera la primera vez. «Ay, querida, menos mal que hoy estás tú», dijo mientras se sentaba en el sofá y se remangaba la blusa, una prenda que alguna vez fue elegante, pero que ahora parecía un recuerdo polvoriento de tiempos mejores. «Ayer me tocó otra enfermera y me dejó el brazo adolorido todo el día». «No se preocupe, Tamara Ivanovna», respondió Nika mientras preparaba la jeringa y verificaba la dosis. «Ahora todo saldrá bien. Relaje el brazo y piense en algo bonito». «¿Bonito?», suspiró la anciana, ofreciendo el brazo con resignación. «¿Qué puede ser bonito ahora? Los precios suben, la pensión no alcanza, y los nietos solo vienen una vez al año. Solo ustedes, chicas enfermeras, me dan un poquito de calor humano». La inyección fue imperceptible, como siempre con Nika, que tenía un don especial para hacer que lo doloroso se volviera casi indoloro. Lo consideraba su pequeño talento, ese que aliviaba el sufrimiento de otros, aunque solo fuera por unos minutos. «Gracias, mi sol», dijo Tamara Ivanovna, acomodándose la manga. «¿Y tú cómo estás? ¿Ya encontró trabajo tu esposo?». La pregunta, dicha con tanta naturalidad y ternura, no sorprendió a Nika. Los mayores solían interesarse en los jóvenes cuando veían en ellos algo de sus hijos o nietos. «Sigue buscando», respondió mientras arrojaba la jeringa usada en el contenedor de residuos médicos. «Quiere algo digno, no aceptar lo primero que aparezca».
Tamara Ivanovna la miró con una intensidad serena, con esa mezcla de sabiduría y compasión que sólo da la vida. «Hijita», dijo con una voz suave, pero cargada de una autoridad que no dejaba espacio para la réplica. «Un hombre que de verdad quiere trabajar y mantener a su familia no se demora tanto en elegir. Toma lo que hay y desde ahí mejora. El que tarda mucho, muchas veces, es porque no quiere trabajar en absoluto». Esas palabras cayeron en la mente de Nika como piedritas en agua quieta, expandiéndose en ondas de dudas y desasosiego. Intentó responder, justificar a Andrei, decir que simplemente era selectivo, que quería hacer las cosas bien. Pero Tamara Ivanovna ya se había puesto de pie y caminaba hacia la puerta. «Perdona si te ofendí», dijo al despedirse. «Solo me das pena, eso es todo. Eres una buena chica, pero estás sufriendo. Cuida de ti misma. Tu salud es más importante que cualquier otra cosa». Esas palabras retumbaron todo el día en la cabeza de Nika, mezclándose con el bullicio de los pasillos del hospital, con las voces de los pacientes, con el pitido monótono de los equipos médicos. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero los pensamientos volvían una y otra vez a Andrei, a su comportamiento en los últimos meses, a esas rarezas que había preferido ignorar, a esa llamada telefónica que escuchó por la noche y que la dejó helada. Después del almuerzo, Marina se le acercó con una propuesta que cayó como un ancla salvadora en medio del mar de sus incertidumbres. «Escucha, tengo un trabajo extra para esta noche», dijo la jefa de enfermeras, llevándola a la sala del personal para hablar sin testigos. «Hay una mujer adinerada que vive en el centro. Necesita un tratamiento de sueros. Paga bien, pero hoy tengo reunión de padres en la escuela de mi hija. ¿Te gustaría aceptarlo?» Nika asintió sin dudarlo. El dinero extra nunca venía mal, especialmente ahora, cuando su situación financiera era más frágil que nunca. Además, el trabajo la ayudaba a alejarse de los pensamientos obsesivos sobre su esposo y le daba una sensación de utilidad, de propósito. La jornada terminaba a las 4, y de ahí Nika se dirigía a un empleo privado en una zona exclusiva de la ciudad, donde las casas, construidas en tiempos soviéticos para la élite del partido, ahora valían cifras obscenas. El olor en la entrada no era el habitual, mezcla de tabaco y orina de gato, sino el perfume elegante de ambientadores costosos. El ascensor funcionaba en silencio, como si flotara, y en los descansillos crecían flores vivas en macetas de cerámica. La paciente, Ala Borisovna, resultó ser una mujer de unos 60 años, vestida con un conjunto de casa que dejaba claro que era más caro que todo el guardarropa de Nika. Su perfume francés impregnaba el aire, y su apartamento estaba decorado con muebles cuyo precio superaba los ingresos anuales de Nika. En las paredes colgaban cuadros que a simple vista no eran reproducciones. «Pasa, niña», dijo con voz suave, guiando a Nika hacia una sala de estar amplia, donde todo estaba ya listo para el procedimiento. «Marina me dijo que eres muy cuidadosa y delicada. Eso es importante cuando se trata de venas a mi edad». Mientras Nika preparaba la vía, la mujer comenzó a hablar de su vida, de su difunto esposo empresario, de sus hijos que vivían en el extranjero, y de lo duro que era envejecer sola, incluso rodeada de todas las comodidades. «¿Estás casada, niña?», preguntó, justo cuando la aguja ya estaba en su lugar y el medicamento comenzaba a fluir lentamente por la vena. «Casada», respondió Nika, ajustando el goteo, «desde hace 3 años. ¿Tienen hijos?» «Todavía no. Queremos estabilizarnos primero, lograr una base financiera». Aya Borisovna asintió comprensiva, pero hubo un destello en su mirada que hizo que Nika sintiera una punzada de alerta. «¿Y a qué se dedica tu esposo?», siguió preguntando con esa insistencia propia de las personas solitarias, sedientas por saber sobre la vida de los demás. «Ahora mismo está buscando trabajo», respondió Nika, casi de forma automática, cansada ya de esa pregunta que la perseguía a todas partes. «Ya veo», murmuró Ala Borisovna, con ese mismo tono de comprensión que había oído por la mañana de parte de Tamara Ivanovna. «¿Cuánto tiempo lleva buscando?» «Varios meses.
Quiere algo acorde a su preparación. Querida, dijo entonces la mujer con suavidad, pero con un tono firme, propio de quienes están acostumbrados a tomar decisiones y a cargar con consecuencias. En mi vida ha habido muchos hombres, esposo, socios, conocidos, y he notado un patrón. Un hombre que realmente quiere trabajar y mantener a su familia encuentra algo. Tal vez no el empleo ideal al inicio, pero encuentra algo. En cambio, el que busca demasiado tiempo algo adecuado muchas veces no busca trabajo, sino una excusa para no trabajar. Esas palabras cayeron como una sentencia. Nika sintió un nudo helado apretarse en su pecho. Quiso responder, defender a Andrei, explicar que estaba atravesando una etapa difícil, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Perdona si te molesté», añadió Ala Borisovna, al notar el cambio en la expresión de Nika. «Solo que no quiero ver a una buena chica sufrir por alguien que no la valora. Eres joven, hermosa, trabajadora. No necesitas el lastre de un hombre que vive a tu costa». El procedimiento terminó en un silencio denso, lleno de pensamientos pesados y verdades difíciles de ignorar. Aya Borisovna pagó generosamente, incluso más de lo acordado. Pero ese dinero tenía un peso extraño en las manos de Nika, como si no fuera solo pago por un tratamiento, sino también por una revelación dolorosa. Ya había oscurecido, y la ciudad brillaba con luces de vitrinas, anuncios de neón y ventanas encendidas, tras las que latían vidas desconocidas. Nika caminaba sin apuro, sin ganas de volver a casa, porque sabía que allí la esperaba Andrei, con sus preguntas de siempre sobre su día, con sus historias sobre la búsqueda de empleo, con ese papel de esposo amoroso que representaba cada noche. Pero algo había cambiado en su percepción. Las palabras de Tamara Ivanovna y de Ala Borisovna resonaban dentro de ella, como un eco que no se disipaba, obligándola a mirar a Andrei de otra forma, a reevaluar sus excusas, sus rarezas que antes atribuía simplemente a su carácter. Un hombre que realmente quiere trabajar encuentra trabajo. Esa frase giraba en su mente como un disco rayado, volviéndose más real, más inquietante con cada repetición. La casa la recibió con la luz encendida y la silueta familiar de Andrei sentado frente al ordenador, concentrado en algo que parpadeaba en la pantalla. Se dio la vuelta al oír el sonido de las llaves en la cerradura y esbozó esa sonrisa que alguna vez hizo latir su corazón con fuerza, pero que ahora, por alguna razón, le pareció forzada e insincera. «Hola, cariño», dijo, levantándose y acercándose para darle el acostumbrado beso de las tardes. «¿Cómo estás? ¿Has trabajado mucho hoy?» «Estuve en el trabajo de medio tiempo», respondió Nika, quitándose la chaqueta y colgándola en el armario. «¿Y tú? ¿Pudiste encontrar algo?» El rostro de Andrei cambió de inmediato. Esa máscara de decepción y cansancio que ella ya había visto antes apareció de nuevo. «No mucho», suspiró, pasándose la mano por el cabello ralo, como si ese gesto bastara para expresar desesperación. «Fui a 3 lugares, y en todos era lo mismo, salarios ridículos, exigencias absurdas, o jefes que no tienen idea de lo que hacen». «¿Dónde exactamente estuviste?», preguntó Nika, y se sorprendió a sí misma haciéndolo. Antes jamás le había pedido detalles a Andrei, siempre había confiado plenamente en él. Andrei titubeó un segundo, como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. «En el centro más que nada», respondió vagamente. «Una empresa estaba cerca del teatro, otra en un centro de negocios. No recuerdo bien los nombres. Hay tantas empresas por ahí». Había algo extraño en su respuesta. Demasiado imprecisa, demasiado ambigua para alguien que supuestamente había pasado todo el día buscando empleo. «¿Y si intentaras con algo más sencillo por ahora?», sugirió Nika con cautela, observando su reacción. «Solo para que entre algo de dinero y luego ya buscarías algo mejor». Andrei frunció el ceño y una chispa de irritación pasó fugaz por sus ojos, aunque intentó disimularla de inmediato. «Nikush, ya te lo expliqué», dijo con ese tono que usan quienes se sienten obligados a repetir lo obvio. «Si acepto cualquier cosa por 4 monedas, me voy a quedar estancado ahí.
Los empleadores no valoran a los que aceptan cualquier trabajo. Piensan que hay algo raro con ese tipo de personas. Sus palabras tenían cierta lógica, pero algo en la manera en que las dijo le pareció a Nika demasiado ensayado, como si las hubiera repetido en su mente muchas veces antes de pronunciarlas. Claro, tienes razón, concedió ella, pero por dentro un sentimiento extraño se agitaba, como si hablaran idiomas distintos, como si entre ellos existiera un abismo invisible de incomprensión. Cenaban mientras la televisión hablaba de crisis económicas y desempleo en aumento. Andrei comentaba las noticias con tono de experto, explicando las complejidades del mercado laboral actual y por qué era tan difícil para alguien tan calificado como él encontrar un empleo decente. Mira, dijo, señalando a un economista en pantalla que hablaba sobre despidos en grandes compañías. Están reduciendo personal por todas partes. Los jóvenes trabajan por migajas y los que tienen experiencia terminan en la calle. Esto es un problema estructural, no un fracaso personal mío. Nika asentía y le daba la razón, pero en su interior sentía que algo no encajaba, que esas explicaciones eran demasiado cómodas, demasiado genéricas, como una excusa más que un análisis real. Después de cenar, Andrei se sentó frente al ordenador, supuestamente a revisar vacantes. Nika se fue a lavar los platos, rumiando los pensamientos que venía acumulando desde temprano. Las palabras de Tamara Ivanovna y Ala Borisovna volvían a ella como un eco incómodo, haciéndole ver lo familiar con nuevos ojos. ¿Y si tenían razón? ¿Y si en realidad se estaba engañando a sí misma, inventando justificaciones para una actitud que en el fondo no necesitaba ser explicada porque ya estaba todo claro? Pero aún lo amaba. Se había acostumbrado a él, a su vida juntos, y la idea de que todo eso pudiera ser una ilusión le daba más miedo que la pobreza o la incertidumbre. Mañana lo observaré con más atención, decidió mientras secaba el último plato. Tal vez me estoy dejando influenciar por lo que dicen los demás. Andrei no puede engañarme. Somos una familia, nos amamos. Pero justo al pasar cerca del computador, vio de reojo que en la pantalla no había ninguna página de empleo, sino una red social. Andrei deslizaba el dedo por el muro de noticias, mirando fotos de personas desconocidas. Al notar su mirada, minimizó la ventana de inmediato y esbozó una sonrisa culpable. Me distraje, dijo. Ya es tarde. Todas las agencias están cerradas. Y estar todo el día viendo ofertas te vuelve loco. De nuevo sus palabras parecían tener sentido. Y de nuevo, algo no estaba bien. Una prisa extraña en justificarse, como si ya supiera que algo no cuadraba. Nika se acostó esa noche con el corazón apretado y una extraña sensación en el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse, algo que hasta entonces había aguantado en silencio. Una intuición sutil, pero persistente, le decía que el día siguiente traería consigo descubrimientos que no serían agradables. Y no se equivocaba. A mitad de la noche, despertó por el sonido de una puerta abriéndose con demasiado cuidado. No fue un ruido fuerte. Fue el tipo de ruido que solo hace quien no quiere ser descubierto. Andrei se había levantado y salido de la casa. Ella, sin moverse, fingió seguir dormida mientras se concentraba en los sonidos del pasillo. Su voz, baja y casi susurrada, hablaba por teléfono. No podía distinguir las palabras, pero el tono era lo que más le dolía. Era un tono suave, casi íntimo, uno que no le había dedicado a ella desde hacía mucho tiempo. Era como escuchar a un extraño, al hombre que una vez amó y que ahora parecía esconderse. La conversación no duró mucho. Luego Andrei volvió, se recostó en el sofá con el mismo cuidado que al salir. Pero Nika ya no pudo dormir. Se quedó allí, con los ojos abiertos, mirando al vacío, con la mente llena de preguntas que temía responderse. El sábado amaneció con Andrei saliendo de casa más temprano de lo normal. Dijo que tenía una reunión importante con un posible empleador, algo que, según él, podía cambiar sus vidas. Se le notaba nervioso, inquieto, pero también inusualmente animado.
Y Nika, a pesar de la noche anterior, quiso ver aquello como una señal positiva. Tal vez, pensó, finalmente estaban cerca de un cambio real. Suerte, amor, le dijo, acompañándolo hasta la puerta. Con ternura le acomodó el cuello de la chaqueta, esa chaqueta vieja que ya mostraba el desgaste silencioso de los años vividos con limitaciones. Ojalá todo salga bien. Gracias, mi sol, respondió él, dándole un beso en la frente. Fue un gesto mecánico, distraído, como tantos, otros últimamente. Si sale bien, lo celebraremos. Tal vez vayamos a un café. Esas palabras le encendieron algo en el pecho. Hacía tanto que no se daban un gusto. Ir a un café se había vuelto un lujo impensable. La simple idea de una celebración, aunque fuese pequeña, se sentía como una bocanada de aire después de tanto aguantar la respiración. Cuando él se fue, la casa quedó envuelta en ese silencio especial de los fines de semana. El tiempo parecía estirarse, permitiéndole a uno respirar más despacio. Nika se preparó un desayuno de verdad, algo raro para ella. Freyó un huevo con calma, hizo té fuerte y hasta sacó los restos de un pastel que la vecina le había traído el día anterior. Mientras desayunaba, planeó su día: ir a la tienda, limpiar el apartamento, lavar la ropa acumulada. Tareas simples, rutinarias, pero que esa mañana le parecieron casi reconfortantes. Como si limpiar la casa también fuera una forma de ordenar el alma. Su turno en la clínica ese sábado era corto, solo hasta las 2 de la tarde. Solo atendían a los casos más graves. La jornada transcurrió en calma, como una especie de meditación silenciosa entre pasillos blancos y susurros apagados. Al final del turno, llegó Tamara Ivanovna, como siempre, agradecida por la suavidad de su mano. «Eres una verdadera artista, querida», dijo mientras se acomodaba la manga de su blusa gastada. «Que Dios te bendiga con salud y felicidad. ¿Y tu marido? ¿Ya encontró algo?» «Tiene una reunión importante hoy», respondió Nika, y esta vez su voz sí sonaba esperanzada. Tal vez ahora sí, tal vez la suerte estuviera por girar. Tamara Ivanovna la miró largo rato, no con juicio, sino con ese tipo de compasión que viene de haber vivido más. «Dios quiera, hija, pero no pongas toda tu fe. A veces los hombres prometen el cielo, y al final ni una nube dejan». Después del trabajo, Nika decidió no volver a casa de inmediato. El día estaba precioso, inusualmente cálido para ser octubre. El sol iluminaba la ciudad con una luz suave, casi dorada, y el aire tenía esa transparencia mágica que solo se siente en otoño. Los árboles ardían en tonos rojos y amarillos, las hojas crujían bajo los pies como papel antiguo, y todo parecía sacado de una pintura hecha por un artista talentoso y melancólico. Caminar no solo era agradable, también era práctico. Podía ahorrarse el dinero del transporte y destinarlo a algo necesario para la casa, porque a estas alturas del mes cada moneda contaba, y aún quedaba una semana para cobrar, y su cartera ya solo guardaba viento. El camino a casa pasaba por el centro de la ciudad, por esas calles donde se concentra toda la vida hermosa. Tiendas caras, restaurantes, salones de belleza. Normalmente Nika evitaba esos lugares para no herirse viendo lo que estaba fuera de su alcance. Pero hoy, por alguna razón, quería observar ese mundo desde afuera, como si fuera un cuadro hermoso en un museo. Las vitrinas brillaban bajo los rayos del sol otoñal, mostrando productos cuyo precio superaba su salario mensual. Gente bien vestida paseaba por las aceras con ese aire despreocupado de quien no necesita contar el dinero ni pensar si le alcanzará hasta fin de mes. Parejas jóvenes estaban sentadas en cafés ordenando platos que costaban lo mismo que el presupuesto semanal de comida de la familia de Nika. Cuando Andrei encuentre trabajo, nosotros también podremos darnos estos gustos, pensó mirando el menú de uno de los restaurantes. No todos los días, claro, pero de vez en cuando, en algún feriado. Es normal querer vivir bien, no negarse todo. Y entonces lo vio. Andrei estaba sentado junto a la ventana panorámica de un restaurante caro, el mismo cuyo menú
Ella había estado mirando hace unos minutos, con ese deseo contenido de quien solo puede imaginar. Llevaba puesto un traje que Nika nunca le había visto antes, elegante, claramente costoso, que le quedaba como hecho a medida. La camisa era blanca como la nieve, la corbata de seda brillante y los gemelos destellaban con la luz del sol. Pero no fue la ropa lo que más impactó a Nika. Junto a su esposo estaba sentada una mujer joven, hermosa, impecablemente arreglada, vestida con un vestido que probablemente costaba más que todos los muebles de su pequeño departamento alquilado. Su cabello estaba peinado con estilo de salón, el manicure relucía con esmalte de marca y las joyas brillaban bajo las lámparas del restaurante. Reían. Andrei se inclinaba hacia ella sobre la mesa, le decía algo al oído y ella soltaba una risa liviana, despreocupada, esa que solo tienen las personas que nunca han sentido la presión del dinero. Sobre la mesa había copas de vino, platos de comida presentados como obras de arte, y todo eso seguramente costaba lo mismo que el salario de una semana entera del esfuerzo de Nika. El tiempo se detuvo. Nika quedó paralizada en la vereda, apoyando una mano contra el vidrio de la tienda vecina, mirando esa escena de prosperidad y traición, sin poder creer lo que sus ojos veían. Solo una pregunta giraba en su cabeza. ¿De dónde sacó el dinero? ¿De dónde salió ese traje? ¿Quién era esa mujer? Lentamente, como si estuviera en un sueño, bajó la vista hacia sí misma, sus jeans viejos, remendados en varios lugares, su chaqueta de los años de estudiante, sus botas con las suelas despegadas que había pegado con pegamento barato la noche anterior. Su reflejo en el escaparate le mostró una verdad que llevaba tiempo evitando, el rostro cansado de una mujer que se parte el alma trabajando, el cabello apagado que corta ella misma para no gastar, el maquillaje barato comprado con descuento en el supermercado. Y entonces algo se rompió por dentro. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso, calientes y amargas, mezclándose con la llovizna de otoño que comenzaba a caer, como si el cielo también llorara por su ingenuidad y su fe ciega. Allí estaba, parada en medio de los transeúntes que seguían su camino sin mirar, ajenos al dolor de otros, y ella lloraba por sus ilusiones rotas, por los años entregados en vano, por un amor que quizás nunca fue real. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Un mes? ¿6? ¿Un año? ¿Y si nunca me amó de verdad? ¿Y si siempre fui solo una tonta útil, conveniente, que lo mantenía mientras él buscaba algo mejor? Los recuerdos empezaron a reordenarse en su mente como piezas de un rompecabezas, llamadas extrañas que respondía en otra habitación, entrevistas que se alargaban horas, incluso días, su negativa a dar detalles sobre cómo iba la búsqueda de trabajo, y el dinero para este restaurante, el traje, los regalos para esa mujer. Nika recordó las monedas que ahorraba y que le daba para el transporte, para el almuerzo. Ese dinero era mío, mi trabajo, mis turnos nocturnos, mis horas extras. Las palabras de Tamara Ivanovna y Ala Borisovna resonaron en su mente. Resultó que los desconocidos veían lo que ella no quería ver, cegada por el amor y las ganas de creer que todo iba a mejorar. La lluvia arreció, convirtiendo la ciudad en una acuarela borrosa de tonos grises. La gente se subía a las cremalleras, se refugiaba bajo los toldos de las tiendas, apuraba el paso para llegar a casa. Y Nika seguía allí, de pie, mirando la escena de su engaño, intentando acostumbrarse a esa nueva realidad. En el restaurante, Andrei le hablaba a su acompañante, gesticulando y sonriendo. La mujer lo escuchaba con esa expresión que uno pone al oír a alguien interesante, ingenioso, encantador. Parecían una pareja perfecta, exitosos, atractivos, felices. Y yo pensando que estaba preocupado por no tener trabajo, musitó Nika con una sonrisa amarga entre lágrimas, que se sentía un fracasado por no poder mantener a su familia. Resulta que se mantiene muy bien, solo que no a mí. Poco a poco el impacto inicial fue cediendo paso a una rabia fría, silenciosa pero firme. Nika se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta y se irguió. Algo en su cuerpo cambió. La sumisión desapareció de su rostro.
En su lugar, apareció una determinación nueva, inquebrantable. «Basta de hacerme la tonta», se dijo. «Basta de trabajar como una mula, mientras él se burla de mí a escondidas. Basta de contar cada centavo para que él se dé el lujo de invitar a otras a cenar». Volvió a mirar a la pareja sonriente dentro del restaurante. Grabó en su memoria el rostro de la mujer, la camisa nueva de Andrei, el ambiente cuidadosamente elegido. Luego, sin apuro, dio media vuelta y empezó a caminar hacia su casa. El trayecto duró más de 1 hora. Nika no tenía prisa. Caminaba despacio, dejando que sus pensamientos se acomodaran. Las ideas llegaban en fragmentos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Se puede perdonar una traición así? Y más importante aún, ¿vale la pena hacerlo? Cuando por fin llegó, la lluvia había cesado y un tímido sol asomaba entre las nubes, transformando el asfalto mojado en un espejo que reflejaba el cielo otoñal. Pero en el alma de Nika ya era invierno, un invierno largo, implacable y helado. La casa estaba en silencio, vacía. Sobre la mesa una nota de Andrei. «La reunión se alarga. No me esperes para cenar. Besos». Nika leyó esas líneas y sonrió. Ahora sabía perfectamente qué significaba que una reunión se alargara. Entró al baño y se miró en el espejo. Su reflejo le mostró una mujer con los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello empapado y la expresión de quien acaba de aprender una lección dolorosa pero necesaria. «Nunca más», dijo en voz baja, mirando a sus propios ojos. «Nunca más seré una tonta. Nunca más me sacrificaré por alguien que no lo merece». Y en ese momento tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mañana empezaría una vida nueva. Mañana dejaría de ser una víctima. Mañana tomaría el control de su destino. Mañana, Andrei descubriría que el juego al que llevaba meses jugando podía volverse muy peligroso para él. Pero hoy, solo se sentó junto a la ventana con una taza de té y esperó. Esperó a su amoroso esposo, el mismo que volvería a casa con más historias de entrevistas fallidas y jefes despiadados. Esperó a que volviera a mirarla a la cara y le mintiera, sin saber que ya todo había sido descubierto. Y curiosamente, por primera vez en muchos meses, sintió paz. La incertidumbre había terminado. La verdad, por dura que fuera, siempre era mejor que una mentira bien contada. Solo quedaba decidir qué hacer con esa verdad. El domingo por la mañana la recibió con un peso extraño en el pecho y una ansiedad silenciosa, pero también con la serenidad de quien, finalmente, ha abierto los ojos y está listo para actuar. Andrei había regresado tarde la noche anterior, cerca de la medianoche, con una historia ensayada sobre una reunión que se había extendido para hablar de futuros proyectos. «No te imaginas, Nikush», dijo quitándose la chaqueta y evitando cuidadosamente mirarla a los ojos. «Hablamos hasta casi las 11. Es una empresa seria, con muchas posibilidades. Claro, la decisión final la tomarán en una semana, pero siento que esta vez va a salir bien». Nika lo escuchó, asintió donde debía, hizo las preguntas justas, pero por dentro todo estaba frío y quirúrgicamente claro, como una sala de operaciones donde ya no caben las ilusiones. Cada palabra suya se sumaba a una montaña de mentiras que ahora Nika veía con una claridad escalofriante. «Qué maravilla, cariño», respondió ella, abrazándolo con una calidez que lo tomó tan por sorpresa que su cuerpo se tensó de inmediato. «Me alegro mucho por ti. ¿Seguro estás agotado?» Andrei asintió. Su voz sonaba realmente cansada, pero Nika sabía que aquel agotamiento no venía de negociaciones de negocios, sino de actividades muy distintas. «Voy a darme una ducha e irme directo a la cama». Mientras él se duchaba, Nika se sentó en la cocina. En su mente comenzaba a tomar forma un plan claro. Tenía que averiguar todo sobre esa doble vida, encontrar a esa mujer, entender la magnitud del engaño. Solo con el panorama completo podría tomar decisiones definitivas. «Si él puede jugar, yo también», pensó escuchando el sonido del agua correr en el baño. «Vamos a ver quién gana esta partida». Por la mañana, Andrei durmió hasta las 11.
un lujo poco habitual para alguien que supuestamente estaba en plena búsqueda laboral. Nika ya se había levantado hacía horas, había preparado el desayuno y estaba sentada en la mesa con una taza de café, hojeando un periódico de anuncios de empleo. «Buenos días, soñador», le dijo cuando finalmente apareció en la cocina, con pantalones deportivos y una camiseta arrugada. «¿Dormiste bien? ¿Has estado aquí todo el rato?», preguntó Andrei, estirándose y rascándose la nuca. «¿Y qué lees?». «Vacantes», respondió Nika con aire inocente, mostrándole el periódico. «Pensé que tal vez podría ayudarte con la búsqueda. Por ejemplo, hay algunas ofertas interesantes para alguien con tu formación». El rostro de Andrei cambió. Una chispa de ansiedad pasó fugaz por sus ojos, que rápidamente intentó cubrir con una sonrisa agradecida. «Gracias, claro. Pero ya te dije, ahora tengo una opción muy prometedora», dijo mientras se servía café con manos ligeramente temblorosas. «No quiero dejarlo pasar por algo que quizás ni valga la pena». «Por supuesto, tienes razón», asintió Nika, sin quitarle la mirada. «Solo pensé que no estaría mal tener un plan B». «No va a hacer falta», replicó él con demasiada rapidez, y luego bajó el tono. «Quiero decir, tengo un buen presentimiento. Siento que esta es la oportunidad correcta». Después del desayuno, anunció que se encontraría con un amigo que también estaba buscando trabajo para intercambiar información y darse apoyo mutuo. «Solidaridad masculina, ¿sabes?», explicó mientras se vestía. «Es más fácil sobrellevar los rechazos si no estás solo». «Claro», dijo Nika con una sonrisa tranquila. «¿Y cómo se llama tu amigo?». «Tal vez lo conozca». Andrei titubeó apenas un segundo, como si estuviera inventando el nombre en ese mismo instante. Sergei Nikolaev. Estudiamos juntos en el instituto, pero tú no lo conoces. Estuvo muchos años en otra ciudad». «Entiendo», respondió Nika, grabando ese nombre en su memoria. «Bueno, adelante. No llegues tarde. Te espero por la noche». Apenas Andrei cerró la puerta, Nika se puso manos a la obra. No buscaba pruebas de infidelidad, ya no hacía falta. Lo que quería era medir la profundidad de la traición. ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Qué tan serio era? En los bolsillos de su chaqueta encontró recibos de tiendas caras, restaurantes, una entrada al estreno de una obra de teatro que se presentaba desde hacía un mes. Los montos eran alarmantes para una sola noche. Andrei había gastado lo que ellos solían usar para vivir una semana entera. En la mesita de noche, entre papeles viejos, halló una tarjeta de un salón de belleza. Detrás, en la letra de Andrei, un nombre: Julia, manicurista. «Julia», repitió Nika en voz baja, dejando que ese nombre se grabara como una clave en su mente. Comenzaron entonces las caminatas por la ciudad, ya no al azar, sino con propósito. Nika reconstruyó los recorridos habituales de Andrei, recordó lugares que solía visitar, analizó su comportamiento en los últimos meses. El salón estaba en pleno centro, en una zona exclusiva donde cada metro cuadrado costaba lo que su salario anual. Un lugar elegante, con ventanales amplios desde donde se veían interiores de lujo y chicas impecables en batas blancas. Nika se detuvo frente a la entrada, observando el cartel y memorizando el nombre: Afrodita. Las clientas que entraban y salían parecían salidas de portadas de revistas, arregladas, vestidas con marcas caras, irradiando esa seguridad que solo da la independencia económica. «Así que tiene dinero», pensó Nika. «Mucho dinero». Y Andrei le interesaba, no como hombre, sino como un juguete bonito al que podía vestir y pasear por restaurantes. Los días siguientes se convirtieron en una especie de juego de detectives. Nika aprendió a seguir sin ser vista, a memorizar detalles, a analizar la información como si su vida dependiera de ello. Descubrió que Julia realmente trabajaba en el salón, pero no como una simple estilista, sino como copropietaria del lugar. Descubrió también que vivía en un edificio lujoso cercano, conducía un coche caro y claramente no tenía problemas de dinero. «Interesante», comentó Nika a su vecina Elena Viktorovna cuando se cruzaron en la tienda. Antes los hombres mantenían a las amantes, pero ahora
Resulta que la amante mantiene al hombre. Elena Viktorovna la miró con atención, frunciendo el ceño con preocupación. Cariño, ¿has averiguado algo sobre tu Andrei? Preguntó con cautela. Estás como diferente. He averiguado, respondió Nika con una voz que no buscaba compasión. ¿Y sabes qué? Tenían razón cuando dicen que la verdad, por dura que sea, es mejor que una mentira bonita. ¿Y qué vas a hacer ahora? Todavía lo estoy pensando, admitió con honestidad. Pero de algo estoy segura. No voy a seguir manteniendo al hombre de otra mujer. El miércoles por la noche ocurrió una conversación que terminó de convencerla de que estaba tomando el camino correcto. Andrei llegó a casa de buen humor, con un ramo de flores y una caja de bombones. ¿Qué celebramos?, preguntó Nika, sorprendida al recibir los regalos. Oh, nada especial. Solo quería alegrar a mi querida esposa, respondió Andrei, abrazándola y dándole un beso en la mejilla. Hoy fue un gran día. Siento que la vida por fin empieza a mejorar. ¿Sí? Cuéntame más, dijo Nika, mientras ponía las flores en un jarrón. Me llamaron de aquella empresa, ¿recuerdas? La del proceso largo. Me dijeron que pasé la primera etapa. La semana que viene tengo la entrevista final con la dirección. ¡Eso es maravilloso!, exclamó Nika, pero por dentro algo se congeló. ¿Y qué sueldo te han dicho? Todavía no lo han confirmado, pero prometen algo decente, respondió Andrei con evasivas. Lo importante es que por fin hay una posibilidad real de salir de este agujero. Durante la cena, Andrei hablaba con entusiasmo sobre sus planes, cómo sería su nueva vida, qué comprarían, a dónde viajarían de vacaciones. Nika asentía, pero solo una idea le daba vueltas en la cabeza. ¿De verdad creía que yo era tan tonta como para seguir tragándome sus mentiras? Entonces lo interrumpió, como si una chispa la hubiese encendido por dentro. ¿Y estas flores? ¿Los bombones? ¿Con qué los compraste? Ya casi no nos queda dinero hasta el día de pago. Andrei se quedó mudo por un segundo. Luego respondió rápidamente. Le pedí prestado a Sergei. Me dijo que cuando un amigo está feliz hay que celebrarlo. Él también encontró trabajo hace poco. Entiende lo que es buscar tanto tiempo. ¿Sergei? ¿El que conocí ayer?, preguntó Nika con tono inocente. Sí, ese mismo. Un buen tipo. Un verdadero amigo. ¿Puedo conocerlo?, dijo Nika, sin perder la sonrisa. Si es tan buena persona, me gustaría agradecerle por su ayuda. El rostro de Andrei cambió. Por un instante, el pánico brilló en su mirada. Lo disimuló al instante, pero ya era tarde. Claro, claro que sí, respondió, pero su voz sonaba forzada. Es solo que está muy ocupado. Casi nunca tiene tiempo libre. Pero si surge la ocasión, te lo presento. De acuerdo, dijo Nika, sin dejar de mirarlo. Esperaré esa oportunidad. Esa noche, cuando Andrei se quedó dormido en el sofá frente al televisor, Nika salió de casa en silencio y caminó hacia el salón Afrodita. No sabía con exactitud por qué iba allí, ni qué esperaba encontrar, pero algo dentro de ella la empujaba a descubrir la verdad por completo. El salón estaba abierto hasta las 9 de la noche y a través de los grandes ventanales se veía cómo terminaba la jornada. Las trabajadoras limpiaban sus estaciones, lavaban los utensilios, se cambiaban la ropa de trabajo por su ropa de calle. Y entonces la vio. La misma mujer del restaurante, Julia. De cerca, era incluso más impresionante. Alta, delgada, con un cabello deslumbrante y ese andar seguro que tienen las mujeres acostumbradas a ser admiradas. Salió del salón alrededor de las 9:30, subió a un coche lujoso y se dirigió hacia la zona más exclusiva de la ciudad. Nika la observó alejarse y en ese momento supo que estaba lista para actuar. Al día siguiente, llamó al salón. «Salón de belleza Afrodita, buenas tardes», respondió una voz femenina, suave y profesional. «Hola», dijo Nika tratando de sonar firme. «Quiero pedir una cita con la maestra Julia para una consulta. Es sobre un asunto personal relacionado con Andrei Soloviov».
Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó la voz, ahora cargada de precaución. «Su esposa», contestó Nika, con una calma cortante. «Nika Soloviova. Necesito hablar con ella». Hubo una pausa. «Espere un momento, por favor». Pasaron unos minutos y luego una nueva voz, baja, segura, inequívocamente perteneciente a Julia, respondió al teléfono. «Te escucho», dijo sin rodeos. «Necesito verte», dijo Nika. «Hablar cara a cara sobre Andrei. Creo que tenemos cosas que aclarar». «¿Dónde y cuándo?», preguntó Julia tras una breve pausa. En su voz no había ni sorpresa ni intentos de negar lo evidente. «Mañana a las 6 de la tarde, en el café de la avenida Mira. Llevaré una chaqueta azul y el pelo corto». «De acuerdo», aceptó Julia sin dudar. «Nos vemos mañana». Al colgar, Nika sintió que había dado el primer paso hacia una nueva vida. Mañana, muchas cosas cambiarían, tal vez todo, pero estaba lista. Más aún, lo esperaba. «Vamos a ver qué dice la querida Julia», pensó, mirando por la ventana el gris día de octubre. «Vamos a ver si sabe a quién está apoyando, y si lo sabe, ¿qué va a hacer al respecto?». El juego estaba subiendo de nivel, y Nika ya no iba a ser un simple peón. El café elegido estaba en una zona donde se cruzaban mundos distintos, lo bastante accesible para que una enfermera con salario modesto no se sintiera fuera de lugar, y lo suficientemente elegante para no incomodar a la dueña de un salón de belleza caro. Nika llegó 10 minutos antes, pidió un café y se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver claramente la entrada. Dentro de ella, una tormenta de emociones se desataba. La ansiedad por la conversación que se avecinaba se mezclaba con una especie de excitación. Al fin había dejado de ser víctima pasiva de las circunstancias y había comenzado a actuar. Algo había cambiado profundamente en la manera en que se veía a sí misma en los últimos días. La sumisión se había desvanecido y en su lugar había surgido una determinación que no sentía desde hacía años. Julia llegó exactamente a las 6. Incluso en el entorno sencillo del café, parecía salida de la portada de una revista. Botas altas de cuero suave, un abrigo de corte impecable, un bolso que probablemente costaba lo mismo que el salario mensual de Nika. Pero lo que más impresionaba no era su ropa, sino su seguridad, la elegancia natural con la que se movía y la calma de alguien acostumbrada a tener el control. «¿Nika?», preguntó al acercarse a la mesa. En su voz no había ni vergüenza ni desafío, solo una disposición clara para hablar. «Sí, soy yo», respondió Nika, levantándose para saludarla. «Gracias por aceptar verme». Julia se sentó frente a ella, se quitó el abrigo con gracia y lo colgó en el respaldo de la silla. La camarera apareció enseguida, como si la presencia de Julia activara de inmediato la atención del lugar. «Un espresso, por favor», pidió Julia, y luego dirigió a Nika una mirada atenta, en la que había más curiosidad que hostilidad. «Entonces, ¿de qué querías hablar?». «De Andrei», respondió Nika sin rodeos, «de que se conocen desde hace tiempo y de que me ha estado mintiendo durante meses». Julia asintió, como si acabara de recibir la confirmación de algo que ya sospechaba desde hacía tiempo. «¿Cuánto hace que lo sabes?», preguntó con calma. «Una semana», admitió Nika con honestidad. «Los vi en el restaurante el sábado. Antes solo lo intuía. Él me decía que estaba buscando trabajo». En la voz de Julia apareció un matiz irónico. «Sí, supuestamente buscando desde hace 6 meses», dijo Nika, y de repente sus propias palabras le sonaron absurdamente ingenuas. «Y yo trabajando en 2 empleos para mantenernos, incluso le daba dinero para los pasajes, para el almuerzo mientras buscaba». Julia sonrió, pero no con malicia. Era más bien una sonrisa de comprensión. «Sabes, desde hace tiempo sospechaba que tenía esposa», dijo mientras removía el azúcar en su café. «Era demasiado precavido, demasiados silencios, pero no imaginé que fuera tan cínico». «O sea, ¿que no sabías que vivía de mi dinero?». Nika la miró con sorpresa. «Claro que no lo sabía», respondió Julia,
y en su voz había verdadera indignación. Pensé que tenía algún tipo de trabajo, solo que no quería hablar de eso. Algunos hombres se avergüenzan si no es un empleo importante. Hubo una pausa. Las dos mujeres se estudiaron con la mirada, intentando descifrar quién era la otra en ese laberinto de mentiras. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo?, preguntó Nika. Le resultaba extraño lo tranquila que podía sentirse hablando con la amante de su esposo. Unos 4 meses, respondió Julia con cierta reflexión. Lo conocí en mi salón. Vino con una chica que se hacía las uñas. Luego volvió solo, dijo que la chica era solo una amiga, y empezó a cortejarme. Nika contaba mentalmente. 4 meses. Entonces él empezó a engañarme desde junio, y yo solo me di cuenta en octubre de que algo no estaba bien. ¿Te hacía regalos? Nika siguió con las preguntas. Flores, alguna joyita, respondió Julia, encogiéndose de hombros. Nada especial. No soy una mujer pobre. No necesito regalos caros. Me interesaba su compañía y el traje que llevaba en el restaurante. Julia dudó un momento y luego confesó con honestidad. Se lo compré yo. Se quejaba de que no tenía ropa adecuada para ir a buenos lugares. Pensé que simplemente prefería gastar el dinero en salir, no en ropa. Nika sonrió con amargura. Con mi dinero, claro. Resulta que, indirectamente, yo pagué ese traje. Así parece, admitió Julia, y en su voz se asomó un dejo de compasión. Mira, Nika, sé que esto es difícil para ti ahora, pero necesitas saber toda la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Nika, tensándose de inmediato. Andrei me habló de ti. No fue cruel, pero... Julia hizo una pausa buscando las palabras. Dijo que ustedes eran completamente diferentes, que no comprendías sus aspiraciones, que tú te conformabas con una vida gris, sin ambiciones ni sueños. Esas palabras dolieron más que la traición misma. No solo la había engañado, también la había menospreciado frente a su amante, la había presentado como una mujer sin rostro, sin deseos, ni identidad. ¿Y qué más dijo?, preguntó Nika, lista para recibir más verdades desagradables. Que no lo apoyabas en los momentos difíciles, que eras demasiado práctica y que no entendías su naturaleza creativa, continuó Julia, algo incómoda. Pero, siendo honesta, no le creí mucho. ¿Las enfermeras no suelen ser comprensivas con las naturalezas creativas?, preguntó Nika con desconcierto. En cuanto a Andrei, sí, lo último creativo que hizo fue leer un libro en la universidad, respondió Julia con una sonrisa irónica. Me di cuenta bastante rápido. Es un hombre guapo, puede ser encantador, pero no tiene profundidad. Sirve para entretenerse, nada más. Por alguna razón esa evaluación tan cínica no ofendió a Nika. Al contrario, la hizo sentir un extraño alivio. No era la única que veía las limitaciones de Andrei, solo había decidido no verlas. ¿Y ahora qué?, preguntó Nika. Me refiero... ¿Qué vas a hacer con esta información? Julia pensó un momento mientras terminaba su café con calma. ¿Sabes? Salir con hombres casados siempre es algo pasajero, dijo finalmente. Nunca hice planes serios con Andrei, pero saber que usa el dinero de su esposa para nuestras salidas, eso cambia todo. O sea que lo vas a dejar, aclaró Nika. Por supuesto, respondió Julia con firmeza. Puedo salir con un hombre infiel, pero no con uno que vive a costa de su mujer. Eso ya no es aventura, es simple parasitismo. Guardaron silencio. Pensaban. Nika se sentía rara. Había esperado odiar a esa mujer, pero en lugar de eso, casi le tenía simpatía. Julia había resultado ser más honesta y directa que el propio Andrei. Tengo una propuesta, dijo de pronto Julia, y su tono se volvió práctico, casi profesional. ¿Te gustaría cambiar de trabajo? ¿Cómo?, preguntó Nika sin entender. Necesito una administradora para un salón, explicó Julia. No es un trabajo, pesado, el sueldo es el doble que en la clínica, más comisiones, y todos los tratamientos de belleza son gratis. Nika parpadeó, confundida. No sabía si lo decía en serio. ¿Pero por qué? Apenas nos conocemos.
Porque necesito a alguien honesto y responsable, respondió Julia con seriedad. Y también porque creo que las mujeres debemos ayudarnos entre nosotras, especialmente cuando los hombres se comportan como cerdos. ¿Y Andrei? Si trabajo contigo, se va a enterar. Que se entere. Julia se encogió de hombros. De hecho, hoy mismo le voy a decir que lo nuestro terminó. La propuesta fue tan inesperada que Nika no supo qué responder. Un trabajo en un salón prestigioso, un buen sueldo, la posibilidad de verse y sentirse mejor. Parecía un cuento de hadas después de años de privaciones. Necesito pensarlo, dijo por fin. Por supuesto, asintió Julia, pero no pienses demasiado. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en hombres que no lo merecen. Se despidieron, intercambiaron números de teléfono, y Nika regresó a casa con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. El encuentro no había sido en absoluto lo que esperaba. En lugar de un escándalo o una confrontación, terminó siendo una conversación entre dos mujeres que comprendieron que ambas habían sido engañadas. Andrei la esperaba en casa, de buen humor, como si nada hubiera pasado. Había puesto la mesa, encendido velas, y la recibió en la puerta con una copa de vino en la mano. ¿Y esta celebración?, preguntó Nika, sorprendida, aceptando la copa. Estamos celebrando, anunció Andrei con alegría. Llamaron de esa empresa y al fin confirmaron que me contrataron. Es cierto que empiezo el lunes, pero el salario es increíble. Mencionó una cifra que superaba en más de la mitad lo que ganaba Nika, y ella no pudo evitar contener el aliento. ¿Es verdad?, le preguntó, mirándolo fijamente. La pura verdad, la aseguró Andrei, abrazándola. Por fin nuestra vida cambiará. Vamos a poder alquilar un buen apartamento, comprar comida de calidad, relajarnos. Nika lo escuchaba hablar con entusiasmo, mientras por dentro pensaba en lo fácil que le resultaba mentir. Era capaz de mirarla a los ojos y contarle cuentos sobre un trabajo que no existía, sabiendo que ella le creería, porque estaba acostumbrada a confiar en él. ¿Y cómo se llama esa empresa?, Zerenia preguntó. Prox Invest, respondió sin titubear. Consultoría y gestión de proyectos, un campo muy prometedor. Está en el centro de negocios Grant, continuó inventando sin pestañear. Ya sabes, ese edificio alto junto al parque. Nika asintió con una sonrisa fingida, interpretando el papel de esposa feliz, pero por dentro sentía un frío profundo y un vacío imposible de ignorar. Sabía que esa sería su última noche juntos, la última vez que fingiría creerle. Durante la cena, Andrei hablaba de sus futuros logros, de cómo escalaría rápidamente en la empresa, de las vacaciones que planeaba para el próximo verano. Nika lo escuchaba y pensaba en la propuesta de Julia, en un nuevo trabajo, en una nueva vida. ¿Sabes qué? Swing, dijo Andrei de repente mientras se servía más vino. Mañana vamos de compras, te compraré algo bonito. Hace tiempo que no te das un gusto. ¿Con qué dinero? Component placement, preguntó Nika con tono neutral. ¿Aún no has empezado a trabajar? Pediré un adelanto, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. En las empresas serias, eso es normal. Incluso estaba dispuesto a inventar un adelanto. Nika pensaba, ¿hasta cuándo tenía pensado engañarla? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Hasta que lo descubriera por sí sola? Esa noche, cuando Andrei se quedó dormido, Nika tomó su teléfono y escribió un mensaje. Julia, acepto el trabajo. ¿Cuándo puedo comenzar? La respuesta no tardó en llegar. Perfecto. Ven mañana a las 10 en punto. Firmamos los papeles. No te preocupes, todo saldrá bien. A la mañana siguiente, Nika se levantó más temprano de lo habitual. Empacó lo esencial en una bolsa y dejó una carta sobre la mesa de la cocina. Andrei, escribió, sé lo de Julia, y sé que no tienes ningún trabajo. Conozco los restaurantes, los trajes, tu doble vida. No intentes buscarme ni convencerme de nada. Toma tus decisiones, pero sin mí. Nika. Salió de la casa mientras él aún dormía. Afuera, la mañana de noviembre era gélida, pero el sol brillaba intensamente, haciendo que la escarcha en los árboles pareciera diamantes. En el salón,
Julia la recibió con una sonrisa tranquila y elegante, aún más impresionante en su entorno laboral. ¿Estás decidida? Estoy decidida, respondió Nika con firmeza. ¿Y sabes qué? Por primera vez en muchos años me siento realmente viva. Eso está bien, aprobó Julia. Ahora vamos a convertirte en una nueva mujer. Empezamos con el cabello y el maquillaje, luego te muestro el lugar. Una hora después, Nika se miraba en el espejo. La mujer que la observaba desde el reflejo no era la misma. Se veía elegante, cuidada, segura. Su reflejo le sonrió, y en esa sonrisa había algo poderoso, la alegría de la libertad. ¿Te gusta? Zrenia preguntó la estilista. Muchísimo, respondió Nika, y por primera vez sentía que decía la verdad, como si finalmente se hubiera encontrado a sí misma. El teléfono sonó al mediodía. Era el número de Andrei. Nika miró la pantalla, sonrió con serenidad y presionó el botón de rechazar. Luego fue a los ajustes y bloqueó su número. Su nueva vida comenzaba en ese mismo instante, y en ella no había espacio para errores del pasado ni personas que no supieran valorarla. Frente a ella había un trabajo que le gustaba, un sueldo que le permitiría vivir con dignidad y la posibilidad de convertirse por fin en la mujer que siempre pudo ser. Y esa misma tarde, al salir del trabajo, conoció a un hombre encantador en 1900, una cafetería. Se acercó, la invitó a salir. Cuando le preguntó si estaba disponible, Nika respondió sin dudar. Sí, absolutamente libre. ¿Qué parte te tocó el corazón? Déjalo en los comentarios. Dale like si sentiste algo. Tu like es el aplauso que más se escucha. Suscríbete para más historias que inspiran y sanan. Y recuerda, cada conversación con tu familia puede ser más valiosa de lo que imaginas.